Hola errantes de la vida. En esta ocasión vamos a responder porque siempre parece que me dio un pericazo cuando estoy dando clases o cuando estoy grabando esto. No. Nuestra verdadera pregunta es, ¿la paloma es la fursona de Dios? Todavía no. Estamos preparando ese video para después. Nuestra verdadera pregunta del día de hoy es, ¿por qué nos sentimos traídos y atraídas hacia los monstruos? Hacia los furros. No es literalmente que tú vayas por la calle, veas un pinche monstruo y que digas, qué rico. ¿Por qué nos podemos llegar a sentir atraídos, atraídas hacia este tipo de personajes o de criaturas? Bueno, chicas, yo sé que el primer amor de muchas de ustedes fue el rey del bosque, el padre de Bambi, o fue Spirit, o en algunos casos más raros fue el Colgate B360, Oral B360. Y chicos, yo sé que por ahí a lo mejor ustedes se pueden llegar a sentir atraídos por personajes como podrían llegar a ser, no sé, Morgana de Capcom o Lady Dimitrescu, que bueno, de hecho Lady Dimitrescu ha roto mucho en internet. Pero ¿por qué? Si sabemos que es una entidad monstruosa, si sabemos que de un movimiento nos rompe el cuello, que nos puede devorar. ¿Por qué? Vamos a explicar esto de poco a poco. Para hablar de esto me voy a basar muchísimo en el libro de Doña Chingona Cabroncísima Suprema, Valerie Steele, El viaje de la heroína. En este libro nos propone cuáles van a ser las particularidades que la heroína mítica va a tener dentro de sus viajes. Dentro de estas particularidades, pues nos plantea varios puntos, ¿no? Por ejemplo, la heroína regularmente va a tener un viaje en descenso, va a tener un viaje al inframundo, la heroína muy probablemente tenga un viaje en ascenso, un viaje al supramundo, la heroína muy probablemente se acabe convirtiendo en diosa, va a sufrir un proceso llamado apoteosis. Estamos a hacer un video a lo que es la apoteosis. Sí, comenta que dentro de estos puntos en común que las heroínas van a ir cumpliendo, se encuentra enamorarse del cambia formas. ¿A qué se refiere la autora cuando dice cambia formas? Habla de esta entidad de carácter masculino, el cual no es totalmente humano. Dígase, puede ser un centauro, que tenga algún rasgo antropomorfo, de nuevo, véase el centauro, un elfo, pero que no sea completamente humano, que tenga aspectos que vayan hacia el salvajismo, hacia la naturaleza, hacia un mundo mágico. De nuevo, veas el centauro. Pero esto también se hace referencia a estas entidades que pueden transformarse. ¡Oh, por Dios! El cambiaformas, cambia de forma. ¡Ah! Por esto hablamos de seres que pueden sufrir algo parecido a licantropía, es decir, un hombre que se transforma en un lobo. O que bueno, nosotros lo vamos a llamar también como licantropía a la transformación en entidades de carácter bestial monstruoso. A lo mejor no se transforma en un hombre lobo, a lo mejor se transforma en un furro, a lo mejor se transforma en un oso, a lo mejor se transforma en un demonio, o bien a estas entidades de un carácter ciertamente maligno, como pudieran llegar a ser, no sé, vampiros, como pudieran llegar a ser entidades de la oscuridad, entidades mitad humana, mitad demonio, ¿no? Entonces, para que el cambiaformas sea un posible interés romántico para la figura de la heroína a nivel mítico, este cambiaformas tiene que poseer rasgos principalmente antropomorfos y que tengan además un uso de raciocinio, ¿ok? Esta es una parte, que tengan un uso de raciocinio. Dentro de los mitos vamos a tener algunos ejemplos como con Psique y Eros, que Eros pues al principio Psique lo veía como un monstruo. Vamos a entender a este Eros como un cambiaformas. Eros pues es esta entidad misteriosa, ominosa, que no se acaba de mostrar por completo en ningún instante. De hecho, Psique llegó a pensar que era un monstruo. También vamos a ver esto con Zeus, que bueno, literalmente sí es un cambiaformas. Él se transforma en distintas cosas para poder tener relaciones sexuales. Esperen el futuro video de el complejo de Zeus o el fuckboy moderno. Esto también funciona con el mito de Perséfone y de Hades, porque Hades va a tener este papel de cambiaformas como una entidad muy cercana a la muerte, una entidad que es la representación del caos antropomorfizado. Vamos a tener este ejemplo también con el mito de Xochiquetzali y Tezcatlipoca. Xochiquetzali como una diosa de las flores
Tezcatlipoca como este dios de la oscuridad, este dios de la hechicería, y de hecho pues esta Xochiquetzalli se va a enamorar de Tezcatlipoca y pues van a estar casados. Qué bonita ship. Esto se va a estar repitiendo a lo largo de varias mitologías. Claro que esto no solamente sucede en los mitos antiguos con mujeres enamorándose de este tipo de entidades, sino que también sucede al revés. Vamos a tener ejemplos de hombres que se enamoran de mujeres cambiaformas. O mujeres de carácter divino, carácter extraño, ¿no? Vamos a llamarlo así. En el sintoísmo japonés tenemos al emperador que se enamora de la princesa Kaguya, que a secas esta Kaguya pues es un ser tan divino que está muy por encima de la humanidad. También vamos a tener un ejemplo de esto con el amante de Chang'e, que se enamora de Chang'e, la mitología china, muy parecido, esta mujer que pertenece a un supramundo lunar, pero y que no van a poder estar juntos debido a esto. También lo vamos a ver un poquito también en el folclore del sintoísmo con el pescador Urashima, que la princesa del mar pues medio se enamora de él. Los hombres también se van a enamorar de estas mujeres de un carácter cercano a lo divino, a lo extraño. Ahorita no se me ocurre un mito en el que donde algún hombre se haya enamorado bien de una mujer cambiaformas tipo mujer lobo o parecidos, pero pues de que hay ejemplos actuales, los hay, eso sí. Cuando llegamos por esto del siglo XVIII, XIX, vamos a ver que esto va a ser muy explotado con la figura del vampiro. El vampiro va a ser este ser que va a utilizar cierto carácter erótico relacionado con la muerte para seducir. Ya más actualizado vamos a tener el ejemplo de la chica que está encerrada por un síndrome de Estocolmo y se enamora de un chico con una gran biblioteca. Y no estoy hablando de Perséfone y Hades, estoy hablando de La Bella y la Bestia. Y cuando digo gran biblioteca, claro que me refiero a un gran piso. Aquí vamos a seguir viendo estos elementos. Afortunadamente ya existen un poquito más ejemplos actuales del hombre enamorándose de esta mujer que sí podría llegar a ser una cambiaforma, que yo creo que de hecho de este arquetipo acaba derivando el famoso Manic Pixie Dream Girl, pero ese es tema para otro video. Por cierto, si no han visto la película de La Bella y la Bestia, la actual, Belle, del director de la película de Los Niños Lobo y El Chico y la Bestia. Bueno, aparte de que este autor claramente es un director furro. Véanla, en serio, vale muchísimo la pena porque es una reinterpretación del cambiaformas, no es una interpretación del enamoramiento al cambiaformas. En serio, es una película increíble, en realidad me gusta mucho. Y de hecho aquí este mismo director también plantea la misma temática de la mujer enamorándose del cambiaformas en la película del Niño y la Bestia, cuando la chica humana se enamora de nuestro protagonista que tiene más de bestia que de humano. En la película de Los Niños Lobo, cuando la protagonista se enamora del hombre lobo, es una comefurros. Entonces, pues bueno, ahí está interesante. Por ejemplo, estoy pensando en un dorama llamada Mi novia es un Mingyu. Si me equivoco, por aquí voy a poner bien el título, donde el chico se enamora de una mujer que es como una kitsune, pero en la versión coreana. Se enamora de una mujer que en realidad es un zorro de 9 colas que puede tomar forma humana. Ok, hay ejemplos desde la antigüedad hasta la actualidad. Siempre hemos sido pinches furros, siempre hemos sido monster fuckers, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué, mito profe? ¿Por qué nos gusta esto? ¿Por qué somos pinches furros? ¿Por qué no me pasa con 10, profe? No te paso por 10 porque no has compartido el video en tus redes sociales. Valerie Steele, Valerie Steele, neta, es una cabrona. Valerie Steele propone a final de cuentas que el enamoramiento de la mujer al cambiaformas acaba siendo una representación simbólica de un cambio social. ¿Y qué es eso? A lo que se refiere Valerie Steele aquí es que menciona: el cambiaformas va a ser una representación de lo masculino. Bueno, cuando es hombre a mujer, va a ser una representación de lo masculino. Claramente, pues, antiguamente relacionábamos lo masculino, pues, con cuestiones más bestiales, con cuestiones muchísimo más agresivas. Entonces, este cambiaformas va a representar esto como a una enésima potencia, esta masculinidad llevada a un punto culmin. No es exactamente por esto que se enamora del cambiaformas, sino que el cambiaformas va a ser un ser que viva exiliado, va a ser un ser que viva exiliado de la sociedad, un ser que va a vivir fuera del entorno inmediato, del status quo en el que vive nuestra protagonista. Nuestra protagonista vive aquí va a vivir el cambiaformas. Entonces,
De esta manera, nuestra heroína ve en este cambiaformas a nivel simbólico la oportunidad de la libertad. Así es, porque este personaje, al vivir exiliado, al vivir alejado de este status quo en el que la protagonista vive, él va a representar la ruptura de la normatividad en la que la heroína vive. Muy probablemente nuestra heroína haya vivido bajo ciertas normas que la ponen en peligro o que la hacen vivir infeliz. Haber llegado a este horizonte del exiliado donde vive el cambiaformas es la oportunidad de liberarse de la represión en la que vive en su status quo y alcanzar cierto grado de libertad. ¿No me creen? ¿Que no acaso esta Perséfone vivía alejada del Olimpo porque su madre Deméter no quería que nadie se casara con ella? ¿Que no es así que estaba en peligro de ser asesinada porque Afrodita no soportaba que hubiera alguien tan bella como ella? Piensen en ejemplos un poquito más contemporáneos. A lo mejor eres una chica que se acaba de mudar a un pueblito gringo muy lejos con tu papá, que es el Chatley Swan, y vives sin poder sentirte identificada por completo por tu entorno, te sientes rara, te sientes reprimida hasta cierto grado cuando conoces a determinado chico que probablemente sea Batman, el cual te permite cierto grado de libertad. Ok, Valerie Steele propone esto, el cambiaformas, entonces es a través del exilio en el que vive, en estos rasgos salvajes, violentos en los que vive, este cambiaformas, de cierta forma es la ruptura de la normatividad, de cierta forma es la ruptura del status quo y por tanto es la ruptura de la represión en la que vive la heroína y es la oportunidad de que conozca la libertad, al menos un poco, o al menos parcialmente. Claro que el cambiaformas no es el único que afecta, sino que el cambiaformas también se ve afectado porque dependiendo del mito o dependiendo de la historia, muy probablemente la heroína va a poder integrar al cambiaformas, lo va a sacar de su destierro, de su exilio, lo va a volver a integrar al status quo y de esta manera el cambiaformas también habrá sido transformado por este cierto nivel de feminidad que representaría la heroína al integrarlo socialmente. Claro que esto no siempre sucede, sino que a veces la heroína simplemente abandona su status quo y se acaba perteneciendo a este exilio autoimpuesto al lado del cambiaformas. Pues muy bonito todo, pero ¿qué acabo de decir? Bueno, básicamente es la morrita o el morrito vive bajo una represión emocional o social, bajo cualquier circunstancia, llámese tiene que ser príncipe, princesa, llámese tiene que vivir bajo unas normas muy estrictas. Cuando conoce a esta figura de cambiaforma, este monstruo, este vampiro, este hombre lobo, este furro, va a poder encontrarse con alguien que al vivir exiliado del entorno tan represivo en el que la persona vive, no va a vivir con las mismas ataduras, va a vivir ciertas libertades que nuestra protagonista no conoce de ninguna manera. Entonces, al acercarse a esta persona, representa la oportunidad de alcanzar un nuevo nivel de libertad y conocerse a sí mismo o a sí misma. Ante lo monstruoso reconoce lo humano, ante lo bestial acaba conociendo su propia libertad. En resumen, ¿por qué nos gustan los monstruos? ¿Por qué nos gustan los furros? ¿Por qué nos gustan estas entidades tan extrañas? Porque a final de cuentas en estas entidades extrañas vemos el reflejo de lo humano. En estas entidades que no son totalmente humanas vamos a ver figuras muy humanizadas. Vamos que alcanzan esta humanización al vivir en cierta libertad, exilio, de lo que es socialmente bien visto. Es esto lo que nos atrae, esta humanización, este carácter sensible que pueden llegar a tener estas entidades. Además de que también representan una oportunidad de cambio, una oportunidad de libertad y una oportunidad de conocerse a nosotros mismos. Y hablo de que esto no está en la actualidad, sino que esto tiene orígenes muy pinches antiguos, muy pinches antiquísimos, desde los mitos griegos, desde los mitos náhuatl. ¿Es eso? ¿O simplemente nos gusta el sado? Muy bien, si les gustó el video, pues ya saben, denle like, comenten, compartan, díganme, déjenme una duda para que lo podamos responder en un próximo video. Y recuerden siempre esto, eres un furro por antigüedad antropológica. Cuídense mucho. ¿Cómo se detiene a grabar esto? Oye, Tony, ¿cómo se detiene esto?